Hola chicos, buenas tardes Mauro, buenas tardes Laura, que son los que veo que están conectados, espero que estén muy bien. ¿Me escuchan bien? Hola, buenas tardes. Se escucha un poco lejos. A ver si ahí se mejora, ahí se escucha mejor. Sí, señor. Bueno, Mauro, ¿vos me escuchás bien? Mauro, no sé si me estás escuchando. Por ahí no tenés micrófono, pero en todo caso te pido si en el chat me podés decir si me escuchás bien, porque como son dos nada más los alumnos conectados, necesitaría saberlo. Bueno, supongo que sí, entonces. Yo tengo algún problema de conectividad, le pido disculpas si, le pido disculpas si no puedo, si tengo mala conectividad y se me desmutea o se me sale del esquema. Bueno, vamos a esperar unos minutos más y comenzamos. Bueno, ahora sí, estamos nuevamente. Bueno, se sumó Ana. Ana, quería preguntarte si me escuchas bien. Bueno, Ana tampoco responde. Laura, ¿vos me escuchas bien? ¿Seguís escuchándome bien? Hola, no sé si me escuchan bien o me podrán indicar, por favor, Ana o Laura, si se escucha bien. Sí, sí, señor. Bueno, somos poquitos, así que va a ser una clase muy, muy corta. La idea es hablar un poco de tutela sindical. Vamos a hacer una clase bien, bien práctica, ¿no? Eh, la idea es la siguiente. A lo largo, durante el desarrollo, en realidad, desde el mismo momento de la contratación, durante el desarrollo del vínculo laboral y sobre todo al momento de la extinción del contrato de trabajo, las personas en situación de trabajo, este es un concepto inclusivo, para no hablar todo el tiempo de trabajadoras o trabajadores, lo que tienen el derecho es a llevar adelante, por supuesto, lo que se denomina el Drittwirkung, que es la horizontalidad de los derechos humanos entre particulares. Esto es, la persona, el ciudadano argentino,
la persona que habita en el suelo argentino, en territorio argentino, tiene derechos, distintos derechos que pueden o no coincidir con determinados ambientes. Por ejemplo, el ambiente laboral. El trabajador o la persona en situación de trabajo, una vez que ingresa en la empresa, adquiere otros tipos de derechos que se suman a los derechos que tiene como ciudadano, como persona, como hombre, hombre en sentido general, por supuesto, como persona, y no es que existe una incompatibilidad. Esto en términos gráficos sería, no es que la persona en situación de trabajo se saca el ropaje de persona cuando entra a la empresa y se pone el ropaje del trabajador, esto es, pierde derechos como persona, pero gana derechos como persona en situación de trabajo. No. La persona, bueno, desde el momento de su concepción, no voy a entrar en ese tema, tiene una serie de derechos, garantías, prerrogativas, facultades, y además, es inclusivo, no exclusivo, y además, cuando está en situación de trabajo, adquiere otros derechos, por supuesto también contrae otras obligaciones, como consecuencia de esa relación de dependencia. Pues bien, para que la persona, como ser humano, más allá de trabajador o trabajadora, pueda llevar adelante esas actividades vinculadas a la empresa, vinculadas al trabajo, existe lo que se denomina el orden público laboral. El orden público laboral lo que tiende a realizar es tratar de equilibrar esa hiposuficiencia negocial inicial. Es decir, la persona en situación de trabajo, lo único que cuenta, en general, es con su capacidad laborativa. No cuenta con los medios de producción, no cuenta con los elementos o las herramientas de trabajo, muchas veces no cuenta con los conocimientos que los va adquiriendo a medida que va desarrollando la tarea, etcétera, etcétera. En cambio, el empleador posee los medios de producción, de dirección, los disciplinarios, las facultades, digamos, disciplinarias, de organización, de dirección, etcétera, etcétera. Entonces, el orden público laboral lo que viene a hacer es dotar de peso específico jurídico a las personas en situación de trabajo para tratar de lograr que esa voluntad viciada, por supuesto, de la persona que trabaja, trate de, tómenlo con pinzas, ¿no? Trate de ser lo más parecido, equilibradamente posible a esa voluntad o esa prerrogativa, esa facultad que tiene el empleador. Por supuesto, no se logra definitivamente eso, porque si no estaríamos en lo que sería el orden público civil y paridad de fuerzas de voluntad, y esto, digamos, paridad de fuerza contractual, y eso sabemos que no es así. Bien, ahora, ¿esto qué tiene que ver con la tutela sindical? Hay ciertas personas en situación de trabajo que llevan adelante a lo largo de la vida laboral ciertas actividades vinculadas a la protección de los derechos de las personas que están en esa empresa o en general de un colectivo de personas en situación de trabajo. Que tiene que ver, por supuesto, con los derechos sindicales, ¿no? Lograr mejoras en las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, mejoras en las remuneraciones, en el ambiente de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, muchas veces el ejercicio de este derecho puede o no entrar en conflicto con el empleador. Más aún en la Argentina, a veces, digamos, el desarrollo, el ejercicio de esos derechos fluye naturalmente, fluye armoniosamente entre el empleador y esa persona que lleva adelante el ejercicio de esos derechos, ¿no? Representativo por sí y representativo de un colectivo de personas en situación de trabajo. Les decía, fluye normalmente y no hay conflicto. Ahora, hay otras veces que el desarrollo de ese ejercicio implica cierta tensión con el empleador. Por ejemplo, cuando quiere lograr mejores condiciones de trabajo, mejoras salariales, etcétera, etcétera. A veces, las personas que llevan adelante estas medidas pueden realizarlas de alguna manera, insisto, esto es muy particular, esto es la dinámica de las relaciones laborales, en conflicto con los intereses del empleador. Cuando alguien pide, por ejemplo, una mejora en las condiciones salariales, bueno, el empleador por ahí no está de acuerdo, no está en condiciones de otorgarlas, y en caso de que sí, por ahí no se ponen de acuerdo con los porcentajes o los rubros sobre los cuales va a impactar la mejora salarial y demás. Y esto implica, por supuesto, una tensión, este ejercicio de estos derechos
implica una tensión. Entonces, ¿qué sucedería si las personas en situación de trabajo llevaran adelante estos ejercicios, que les repito, por sí y en representación de todo un colectivo de trabajadores? Por supuesto quedarían expuestos frente al empleador. Es decir, el empleador podría perfectamente decir, bueno, a ver, esta persona me está generando un conflicto porque quiere que le aumente, no sé, los salarios a todos los trabajadores que prestan servicios en la empresa o a un sector determinado, o quiere, no sé, por ejemplo, el otorgamiento de elementos de protección personal, o quiere que se abonen las horas extras que no las venimos remunerando, o lo que fuere. Y entonces me sale más barato, es más sencillo despedir a esta persona, de modo tal de ponerle fin al conflicto, o en todo caso, encapsularlo durante un tiempo hasta que otra persona que se arrogue los derechos de un cierto sector de personas en situación de trabajo vuelva a plantear estos conflictos. Entonces, para que esto no suceda, para poder garantizarle a las personas en situación de trabajo que llevan adelante el ejercicio de estos derechos, lo que hace el ordenamiento laboral es dotarlos de una tutela. Esto es un manto protector, es decir, garantizarles que mientras lleven adelante el ejercicio de estos derechos, el empleador no puede en forma arbitraria, discrecional, privarlos de precisamente el ejercicio de derechos a través de el despido o a través de sanciones disciplinarias o a través de modificaciones unilaterales del contrato de trabajo. Insisto, esto es lo que se llama una garantía de tutela, es decir, una vez más, garantizarle a estas personas que puedan llevar adelante el ejercicio de los derechos individuales, plurindividuales o colectivos de las personas en situación de trabajo, para evitar precisamente alguna conducta o alguna acción u omisión, es más raro, pero también puede suceder, del empleador. Esto es lo que se denomina tutela sindical. ¿A quiénes otorga el ordenamiento jurídico tutela sindical? Bueno, la 23.551, que es la Ley de Asociaciones Sindicales, establece que gozarán de tutela sindical aquellas personas que se postulen para un cargo durante 6 meses antes, o sea, desde el mismo momento en que, perdón, hasta 6 meses después, hasta 6 meses después del resultado de la elección, vamos a suponer que perdió y demás, bueno, el empleador tiene que ser notificado de que va a estar fulanito de tal, va a ser elegido y desde ese momento gozará una protección de 6 meses. ¿Esto es para qué es? Bueno, para que la persona, por ejemplo, que se postule a un cargo eleccionario, no sea, supongamos que no gana las elecciones porque gana la lista opositora, bueno, no sea pasible de una sanción por parte del empleador, o porque es una persona conflictiva, o porque el empleador simplemente comulga con la lista contraria, por la razón que fuese, por conveniencia, por convicción, y entonces como una suerte de castigo, al perder las elecciones, la persona automáticamente lo puede despedir sin causa. Por eso se habla de tutela. Y, sin lugar a dudas, la tutela también va a comprender a todas aquellas personas que han sido elegidas a través de un acto eleccionario, etcétera, etcétera, para revestir determinada función. Que esa función puede ser llevada a cabo dentro de la empresa, el delegado de empresa, o puede ser llevada adelante directamente en la asociación sindical de trabajadores, en la asociación profesional de trabajadores. Por ejemplo, el tesorero, el protesorero, miembro de la asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa función, esa actividad sindical, la puede estar llevando tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Pero lo cierto es que mientras duren en el cargo y hasta un año después, esas personas tienen lo que se denomina la tutela sindical. Insisto, esto quiere decir una garantía, una protección de que el empleador no puede tomar medidas arbitrarias, discrecionales, unilaterales, que impliquen una modificación de las condiciones esenciales del contrato de trabajo. Generalmente apuntan a la prohibición de despedir o aplicar sanciones disciplinarias. Ahora bien, ¿qué sucede? Primero, ¿qué sucede si el empleador, pese a estar notificado de que esa persona va a ser candidato o haber sido notificado de que esa persona ganó las elecciones, dice, mire, esta persona me está generando conflicto, ya me hizo varias reuniones dentro de la empresa, me está poniendo en contra a todos los empleados, bueno, yo me lo voy a despedir, yo lo despido sin causa a partir de la fecha, y que después me reclamen un juicio, no sé, 2 millones de pesos, no importa.
Yo en un juicio prefiero de acá a algunos años pagar, pero me sale más caro mantener a esta persona dentro de la empresa, que ya 2 veces me paró una línea de producción, a tener que pagar las indemnizaciones. Bueno, en caso de que esto suceda, la persona despedida va a tener dos opciones, a elección, por supuesto, de ese trabajador o esa trabajadora. La primera es a través de un juicio, es decir, a través de una acción de reinstalación, va a pedir en la justicia que un juez, una jueza declare nulo ese despido. ¿Por qué? Porque él tenía o ella tenía tutela sindical y entonces no podía unilateralmente ser despedido sin causa. Entonces inicia un juicio, generalmente esto tramita por un proceso sumarísimo, y en ese tipo de juicios lo que va a hacer el juez o la jueza, puede existir o no una medida cautelar de reinstalación, generalmente va acompañado el pedido de la pretensión principal de una cautelar, donde, digamos, cautelarmente, valga la redundancia, se la reincorpore esa persona para evitar que siga perdiendo salarios y demás. Y entonces se inicia el juicio, les decía, de reinstalación, donde el juez finalmente, en caso de que pruebe que esa persona tenía tutela sindical, va a decretar la nulidad del acto discriminatorio, esto es, del despido sin causa, o la suspensión disciplinaria, o la modificación de las condiciones esenciales de contrato, y le va a ordenar a ese empleador, a esa empleadora, que restituya a la persona en situación de trabajo al empleo, que le devuelva lo que le descontó económicamente en los días de suspensión, o que reinstaure condiciones esenciales del contrato de trabajo alteradas. ¿Cuáles pueden ser? Y, por ejemplo, yo tengo una persona que tiene tutela, bueno, está bien, no te despido, no te suspendo, pero te cambio el horario de trabajo, o te cambio la modalidad de trabajo, o te cambio las funciones de trabajo, o te cambio el lugar de trabajo. No le estoy tocando el sueldo, no lo estoy despidiendo, pero lo que estoy haciendo es un ejercicio abusivo del ius variandi. Entonces, esta persona, a través, insisto, de un proceso sumarísimo, va a pedir que se restituya el orden de las cosas a su estado anterior. Esa es una opción. La otra opción que tiene la persona en situación de trabajo despedida sin causa con tutela es decir, bueno, miren, a mí me despidió sin causa, yo sé que puedo pedir la nulidad del acto a través de un juicio sumarísimo de reinstalación, pero a mí no me interesa. La verdad que no me interesa trabajar más en esta empresa, yo siento que no crezco, siento que las relaciones personales o humanas están cortadas, y yo quiero buscarme otro trabajo, etcétera, etcétera. Así que yo voy a consentir, recuerden que la prohibición generalmente en el objeto del acto va dirigido al empleador, no al trabajador, aparte esto es las normas del artículo 42 de la Ley de Contrato de Trabajo y el Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que el acto nulo va a ser de nulidad relativa cuando la parte afectada puede consentir total o parcialmente el acto. Entonces, en esta situación, la persona en situación de trabajo va a decir, bueno, miren, yo acepto el despido sin causa. Fantástico, yo no voy a pedir la nulidad, aunque sé que puedo, pero lo que voy a pedir, además del agravamiento indemnizatorio, además de las indemnizaciones, es un agravamiento indemnizatorio, que está previsto incluso en la ley 23.551, artículo 52 y demás, donde dice, me va a tener que pagar los salarios, todos los salarios, por todo el tiempo del mandato que me quedaba vigente, vamos a suponer que era un mandato de 4 años, si yo lo despedí al tercer año y 6 meses, le voy a tener que pagar 6 meses más de salario. O por ahí lo despedí apenas lo eligieron, con lo cual, si fuese el mandato de 4 años, voy a tener que pagar 12, 20, 48 meses de salario, porque son todos los salarios que le quedaban hasta finalizar el mandato y un año más. Y un año más. Por eso es que es gravísima, desde el punto de vista económico, cuantitativo, la sanción que establece el orden jurídico laboral para el caso en que el empleador despida a las personas en situación de trabajo que tengan tutela sindical. Estas son las dos opciones que tiene la persona que lo despide. Ahora, vamos a suponer al revés. Vamos a suponer que el empleador tenga motivos para suspenderlo, tenga motivos para despedirlo o tenga motivos para alterar alguna de las condiciones del contrato de trabajo. Vamos a suponer, no sé, que esta persona se ausentó reiteradamente y nunca justificó, o esta persona no volvió a trabajar, o esta persona, no sé, incumplió con sus deberes
de conducta, o fue encontrado robando, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hago? Porque yo no lo puedo despedir sin causa. Ahora bien, para despedirlo con causa, esto implicaría una alteración, por supuesto, de las condiciones esenciales, que es la propia vigencia del contrato de trabajo. Esta persona, es decir, el empleador, va a tener que presentarse a la justicia e iniciar lo que se llama una exclusión de tutela sindical, un juicio de exclusión de tutela, que también es un juicio sumarísimo, donde el empleador va a tener que no solamente explicarle al juez o a la jueza, sino también aportar todos los datos que justifiquen razonable y objetivamente los motivos que lo llevan, o necesariamente que le permitirían habilitarle al juez de sacarle esa tutela sindical, ese manto protector a la persona en situación de trabajo y habilitar al empleador para despedirlo. Esto es un poco lo que ustedes a veces ven en los diarios, en la tele o leen en los diarios, diciendo, bueno, el senador, fulanito, bueno, vamos a sacarle los fueros, para poder juzgarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es exactamente lo mismo, es como sacarle los fueros. Es decir, la justicia le va a decir, bueno, listo, usted parecería ser que por las probanzas de autos, más allá de que tiene tutela sindical, llevó adelante conductas o inconductas que no consienten la prosecución del vínculo, así que yo le quito el manto protector y habilito al empleador a despedirlo. Por supuesto, acá se va a discutir porque son temas muy sensibles, porque esto es una categoría sospechosa, no se olviden, una vez más, que es una persona que está llevando adelante el ejercicio de derechos sindicales por sí en representación de un colectivo de trabajadores, que muchas veces van en contra de los intereses del empleador. Entonces hay que tener mucho cuidado. Originalmente había como dos posturas, la postura de la Cámara Nacional de Representación de Trabajo, que era, bueno, en ese juicio de exclusión de tutela, ya se van a discutir, aprobar las razones que invoca el empleador para despedir, como si fuese una especie de juicio ordinario, es decir, que la sentencia, el juicio de exclusión de tutela, hace prácticamente plena prueba. Hace prácticamente plena prueba. Esto quiere decir que dictada la sentencia en el juicio de exclusión de tutela, bueno, prácticamente no quedaría nada más para discutir. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, con anterioridad, lo que sucedía es que en ese juicio de exclusión de tutela, como es un juicio sumarísimo, lo que tenía que probar el empleador era una especie de verosimilitud en el derecho. Es decir, no tenía que probar o generar en el juzgador la plena convicción los fallos los voy a subir en el foro. Hay todo un boletín jurisprudencial muy interesante. Entonces, solamente tenía que producir prueba sumaria, es decir, la verosimilitud del derecho, como si fuese una cautelar. No generar en el juzgador el grado de certeza de que el trabajador incumplió con sus funciones, robó, no sé, se ausentó, sino una especie de verosimilitud, una especie de certeza atenuada. Recuerden que los jueces, a lo largo del procedimiento, no tenemos el mismo grado de certeza en todas nuestras resoluciones. No es el mismo grado de certeza cuando yo resuelvo una cautelar que el grado de certeza cuando yo resuelvo, por ejemplo, una prueba anticipada o cuando yo resuelvo una sentencia definitiva o una medida autosatisfactiva. Son distintos grados de certeza. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, como se instauraba esto, o se instaba a través de se instaba a través de un proceso sumario, bueno, el juez requería cierta verosimilitud. ¿Esto qué quiere decir? Que dictada la sentencia de exclusión de tutela, el juez lo que decía era, bueno, listo, usted no tiene más tutela, yo le quito la tutela, el empresario lo puede despedir. Ahora, una vez que lo despida, el empleador tenía la posibilidad en un juicio ordinario discutir las causales de despido. ¿Se entiende? Porque el proceso de exclusión de tutela lo único que hacía era, bueno, verosimilitud, digamos, en forma verosímil, lo que habría era una suerte de, bueno, de fumus en el derecho, de decir, usted podría, el potencial, ¿no? Usted podría haber incurrido en esos hechos, no los tengo por probados, pero bueno, prima facie surge que sí, así que le quito la tutela y que el empleador decida. El empleador lo despedía con causa y después el trabajador iniciaba un juicio por despido incausado. Bueno, hoy en día esto está unificado y se entiende que en ese juicio de exclusión de tutela, el grado de certeza que requieren los jueces para sacar la tutela a una persona en situación de trabajo tiene que ser un grado de certeza alta.
Tiene que ser un grado de certeza prácticamente asimilable a lo que es un grado de certeza definitiva, propia de una sentencia definitiva. Ahora, hay todo un colectivo de personas en situación de trabajo que no tienen una tutela formal, sino que tienen una suerte de tutela informal, que son los activistas sindicales. Es decir, son esas personas que informalmente llevan adelante el ejercicio de derechos sindicales o el ejercicio de derechos que representan un colectivo de personas en situación de trabajo dentro de la empresa, pero que nunca se postularon, nunca se presentaron a elecciones, nunca fueron elegidos a través de un proceso democrático, etcétera, 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 sino que son referentes, son líderes, gente que por ahí, no sé, el dirigente sindical digamos, en representativo del sindicato es un tipo que a mí no me representa, o considero que tiene intereses contrapuestos, o no es alguien que lleva adelante reclamos enérgicos para garantizar el reconocimiento de nuestros derechos, así que, no sé, yo tomo como referente a Diego Tula. Y Diego Tula lo cierto es que todos los viernes hace una reunión dentro de la empresa y es quien habla con el sector de recursos humanos y es quien verdaderamente ha conseguido logros dentro de la empresa, más allá del dirigente sindical que representa a ese sindicato. Bueno, esa persona, en lo único que se diferencia respecto de un tutelado es que no tiene una tutela formal. Pero la jurisprudencia lo ha también revestido de tutela porque dice, bueno, miren, es tan importante que lleve adelante ese ejercicio de acciones sindicales quien tiene una tutela formal como aquel que lo hace desde la informalidad, es decir, el famoso activista sindical. De modo tal que no a través de la ley 23.551, pero sí a través de la ley antidiscriminación, la 23.598, esa persona no es un, perdón, no leí la pregunta, a ver, porque estoy con un sistema medio complicado y solamente el chat se me abre cuando, a ver, una pregunta, profe, ¿el procedimiento en qué artículo del Código Procesal Civil y Convencional? Bueno, es que va a depender, en realidad va a depender de, dice acción sumaria, proceso sumarísimo, dice la 23.551, no el Código Procesal Civil y Comercial, sino la ley 23.551, la ley de asociaciones sindicales, la LAS. Después dependerá cada ordenamiento procesal local cómo regula ese procedimiento sumarísimo. Pero en principio es el proceso sumarísimo. Y bueno, lo que ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y generalmente de los superiores tribunales del país es, vamos a otorgar también de un manto protector a este activista, porque lo cierto es que es tan legítimo el llevar adelante ejercicios que representan una voluntad colectiva de una persona que tiene formalmente tutela sindical como aquel que es un referente, un líder. Después vamos a discutir qué es un activista sindical. Por ejemplo, si yo estoy en un acto de manifestación y toco el bombo, ¿yo soy un activista? Si yo escribo artículos para la revista del sindicato y nada más criticando ciertos aspectos de ¿soy un activista? ¿Qué implica el concepto activista? Bueno, esto quedará para otra oportunidad, porque ya estamos llegando a la media hora, pero lo cierto es que estas personas también, por la ley de antidiscriminación, tengan en cuenta que merecen tutela sindical y así lo ha establecido la jurisprudencia. Bueno, esto es básicamente, muy rápidamente, como siempre las clases, yo prefiero ir al hueso, si se me permite lo coloquial, y describir lo que ustedes deben considerar más importante. Para el resto, por supuesto, está la bibliografía a la cual pueden acceder y los fallos que vamos a subir con todo gusto en el aula virtual. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Somos poquitos, somos 9, así que no sé si están escuchando, lo pueden poner por el chat. Ahí lo he visto Mauro que fue contestando. Bueno, infiero que los que dijeron que no es porque también ¿puedes hablar con la comunidad de la exclusión de tutela? Bueno, Mauro, lo que pasa es que hablé los últimos 10 minutos de la exclusión de tutela. No sé con qué profundidad qué tema de la exclusión de tutela. Bueno, cualquier cosa, insisto, pueden reforzar
estos conceptos a través de la bibliografía respectiva. Bueno, muchas gracias y muy buena semana para todos y todas.